Dios te bendiga. Hoy quiero hablar acerca de un punto que también está pasando mucho y es el hecho de que hoy aquellos pseudos que creen en que la prosperidad es una bendición de Dios, que la prosperidad es lo más importante para un hijo de Dios. Y muchos creen en el evangelio de la prosperidad y mantienen el pensamiento del fariseo. El fariseo creía que alguien con riqueza, con bien material, era bendecido por Dios y alguien que era pobre era totalmente rechazado por Dios. Y hoy, increíblemente, se sigue creyendo esto, se sigue creyendo que hay personas que si no tienen casa, no tienen auto, no tienen riquezas, es porque ellos no están bien con Dios, es porque Dios no está con ellos, algo está pasando, hay algo que están viviendo mediocremente y hay que empezar a reprender la pobreza y muchos creen eso. Sin embargo, la Biblia no nos enseña que la riqueza de Dios tiene que ver con los bienes materiales, tiene que ver con casas, con autos, con dinero, sino que dice la Biblia que mayor es el tesoro que tenemos en el cielo, que mayor es lo que está arriba, lo que está esperándonos. Es mayor la promesa que tenemos en Cristo, es mucho más importante que todos los bienes materiales que podamos tener. Pero hay mucha gente que dice que si estás viviendo pobreza, si estás viviendo necesidades, algo está mal en tu vida espiritual, te necesitas buscar de Dios, quizás no estás dando mayor bendición a Dios, no, tus ofrendas quizás son muy pocas, eh, porque se llega a creer en eso, se llega a creer tanto en que tienes que dar todo lo que tienes que dar mucha ofrenda, tienes que dar demasiada primicia para que Dios te bendiga, siendo que eso no es bíblico. Sabemos que la viuda dio lo único que tenía y fue más agradable para Dios que aquel que dio muchísimo más que aquella viuda que dio lo único que tenía. Que cada uno dé conforme a lo que hay en su corazón, es lo que la palabra dice. De nada sirve eh, llenarnos nosotros de riquezas y ser egoístas, no apartarnos del pecado, es ser jactanciosos, ser soberbios, poco humildes, altivos. De nada sirve. Por lo tanto, hoy quiero aclarar este punto. Para Dios no es más importante prosperar a la gente en lo económico. Para Dios es más importante salvar. Para Dios es más importante sanar. Para Dios es importante restaurar, redimir, hacer la obra santificadora, la obra redentora en nuestra vida. Por eso tenemos que quitarnos esos pensamientos fariseos de llegar a cuestionar por qué. Si yo no tengo casa, no tengo auto, no estoy siendo bendecido por Dios. Hay muchos que dicen, tenemos que vivir como siervos honrados, a pecho inflado. Si no tienes casa, auto, tienes que pedírselo a Dios. Y así hay mucha gente con este pensamiento tan fariseo que no tiene que ver con Dios. Sí es cierto que Dios puede bendecirnos, que Dios nos va a proveer, pero no es cierto que nosotros quiere decir que estemos bien con Dios si tenemos riqueza y si no tenemos riqueza nosotros estamos mal con Dios. Eso no tiene nada que ver, porque así muchos hoy están predicando de este modo, que aquellos que tienen son bendecidos y aquellos que no, no son bendecidos. Y es tan importante porque la provisión que Dios nos promete, lo dice claramente San Mateo capítulo 6, versículo 31. Mire que muchos dicen, se quedan con una parte, pero la provisión que Dios nos ofrece, más que todos los bienes materiales de este mundo, consiste en lo que dice este texto. Dice, no os afanéis, el versículo 31 del capítulo 6. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Mire lo que dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué va a ser añadido? Por eso hay que ver bien el contexto. Lo que Dios nos está ofreciendo es qué vamos a comer, qué vamos a beber,
¿Y qué vamos a vestir? Esta es la providencia de Dios que Él nos está dando a nosotros como sus hijos. Que no nos preocupemos por el qué comeremos, el qué beberemos, el qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué va a ser añadido entonces a nuestra vida? No está hablando de autos, de casa, de riqueza, está hablando de lo más importante, de la provisión necesaria que necesitamos, comer, vestirnos y beber, que es fundamental en nuestra vida. Por lo tanto, muchos que creen que la pobreza indica que uno no está bien con Dios. Eso es antibíblico, porque cuando leemos la palabra de Dios, notamos cómo sufrieron los profetas, cómo han sufrido los apóstoles. ¿Sabe que en el tiempo de Nerón, cuando la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, en persecución, pasaban hambre y necesidad? Así lo dice claramente Hechos. Es necesario leer Hechos, ver la historia de la iglesia. Es importante analizar que ellos compartían todo, repartían sus bienes, vendían sus bienes para compartir los unos con los otros y poder apoyarse en tiempos en donde había necesidad, en donde había hambre, en donde estaban siendo perseguidos. ¿Faltaba Dios en sus vidas? ¿Por qué pasaban hambre? ¿Por qué estaban sufriendo? ¿Por qué los estaban matando? ¿Acaso Dios no los amaba? ¿Acaso Dios no los miraba con amor? ¿Acaso Dios, dónde estaba Dios cuando ellos sufrieron? Si uno tuviera el mismo pensamiento que tienen los del Evangelio de Prosperidad, claramente Dios no amaba a ninguno ni de los profetas ni de los apóstoles, porque todos ellos sufrieron, tuvieron necesidad, tuvieron hambre, tuvieron sed. De hecho, a mí me encanta leer el sufrimiento de Pablo como apóstol en 2 Corintios capítulo 11, porque él narra todo lo que él sufrió y ha sufrido como apóstol, sobre todo en el versículo 25. Al versículo 30 podemos leer bien lo que Pablo estaba sufriendo como apóstol. ¿Será que Dios no los amaba? ¿Será que Dios no los tenía en cuenta? ¿Que ellos no eran bendecidos por Dios? Todo lo contrario, eran hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que amaban a Dios, eran hombres que ellos eran fieles hasta la muerte a Cristo, aun si eso les costaba ser torturados, que los maten, que violenten a su familia, perderlo todo. Y eran extremadamente fieles a Dios, mucho más de lo que somos nosotros. Entonces el favor de Dios estaba con ellos, pero para Dios no era más importante llenarle los bolsillos de dinero, de riqueza. Era importante que ellos sigan expandiendo el Evangelio, el verdadero Evangelio de Cristo que vemos en la palabra de Dios. Es importante entender esto, que el Evangelio de Dios no se basa en la prosperidad, se basa en conocer a Dios, extender el Evangelio, amar a Dios y ser fiel hasta la muerte, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. No te preocupes si no eres rico, si no tienes riqueza, porque hay gente millonaria, multimillonaria que no tiene a Dios y tiene todo eso porque simplemente se esforzó. Nosotros podemos tener eso esforzándonos también, pero no es lo más importante dentro del Evangelio de Dios y eso nunca debemos olvidarlo.